Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Si Sentimos Lo Que Decimos. Hoy estamos súper contentos porque estamos entrevistando a un grande del humor. Es el caballero de este género y hoy seguramente va a tener muchas cosas que hablar porque hablar con él sencillamente es algo muy placentero y muy rico. Recibimos un fuerte aplauso a nuestro amigo Wilmer Ramírez. ¿Cómo estás, Wilmer? Un placer, vale. Me encanta estar aquí contigo. Bienvenido. Formador de talento y conferencista. Así que somos colegas Al cuadrado. Sí, exacto. Por todos lados. Bueno, también me Por gusta el dos humor, vías. pero tú sabes que yo el humor justamente, Wilmer, lo respeto muchísimo. Sí. Y vamos a comenzar a hablar de esto porque la gente cree que hacer reír a las personas es súper fácil. Hacer una gracia, el típico que hacía monerías en el colegio. No, ya ese va a ser humorista. ¿Ser humorista es así tan fácil? No, definitivamente no es fácil. Hay que tener una condición innata. Afortunadamente, ya los animadores los sacan express, los actores express. Pero con el humor es una cosa un poco diferente. Tiene que tener, como decía una colega, una amiga, una actriz cómica muy importante en Venezuela que se llamó Leida Torrealba, decía, eso te lo da tu mamá en la teta. Wow. Entonces, pues... Del ADN. Sí, eso no lo puedes adquirir. Se puede perfeccionar, se puede hacer un estilo, hay que estudiarlo en el sentido de que tú tienes que, digamos, refinar lo que dices, afinar lo que dices, pero debes traerlo de tus genes, deben tener esa información. Me encanta una frase, la patria es medible y el país es del tamaño del corazón de quien la quiere, de quien lo ama, de quien lo representa. René Tolina, ¿te suena ese nombre? Sí. Porque alguna vez en una conferencia vi que era tu ídolo y Sí. muchas de las cosas que hoy en día haces era justamente por ver a ese gran hombre de la televisión venezolana. Sí, mira, yo creo que René Ottolina era un comunicador innato. Se formó, se preparó, entendió el negocio de la televisión y pues lo hizo con clase, con estilo, con gracia, con elegancia, ¿no? Y esas cosas, todos esos adjetivos, pues a mí me complacería tenerlos, ¿no? Okay. En lo que yo hago, que es humor, en lo que yo hago, que es un poco la conducción de televisión, trato actualizando esos adjetivos y adaptándolos a mi personalidad, pues trato de que se vean ahí, ¿no? Sí, ciertamente tengo una enorme inspiración en René Ottolina, un gran comunicador y un hombre que tenía visión de país, ¿verdad? Y que sigue vigente. Hoy más que nunca, Así. hoy más que nunca. Entonces, pues sí, yo me declaro fanático de René Ottolina y estudioso de su obra. Qué bueno. Realmente. Soñabas con ser animador, Wilmer, pero también alguna vez escuché que tu cara no te ayudaba. ¿Cómo era eso? No, quería ser actor dramático y la cara no me ayudaba. Ajá. Mi intención siempre fue justamente ser conductor de programas, ¿no? Okay. Es lo que lo he hecho también, lo he hecho acá, lo he hecho en Estados Unidos, pero realmente el humor es tan agradecido que cuando uno tiene éxito con el humor, pues no se desliga nunca de él. Y entonces, en una época en Venevisión, cuando me ponían a conducir segmentos en Sábado Sensacional, programas Puntuales. eventuales, yo decía, bueno, vamos entonces, cuando haya un proyecto, pues asígnemelo. Y dice, pero es que tú tienes mucho éxito en el humor. Entonces, no vamos a dejar manco cojo, así era la palabra, el elenco del programa cómico para asignarte un programa, a ver si tienes éxito en esto, cuando ya es probado que tienes éxito en el humor. Entonces, bueno, eso me originó unas cuantas frustraciones, unas cuantas rabias y unas cuantas idas y regresos a Venevisión. Es el canal con el que más he trabajado. Pero yo comencé en Venezolana de Televisión. Sí, por ahí. Comencé en Venezolana de Televisión. Fantástico Con González, Guillermo ¿no? Fantástico González en un sitcom que se llamaba, un family show que se llamaba Crecer con Papá. Bueno. Y entonces, mira, ahí era actor juvenil. Después pasé a actor... Ya hacías teatro, ¿no? En esa época. Sí, siempre. Yo empecé a hacer teatro a los 16 años. Y teatro serio, inclusive, ¿no? Estuvimos con ¿No el... te quitabas la ropa? No queríamos espantar al público. Aunque trabajé en unas comedias musicales en el Teatro Los Cedros, donde, bueno, traían vedettes importadas de Argentina y bueno, ellas sí se quitaban la ropa y yo tenía el privilegio de trabajar con ellas. De verlas. Sí, trabajé en una que se llamaba, oye, a ver si me acuerdo, se llamaba A gozar que el mundo se va a acabar. Wow. Entonces, yo creo que esa fue una de las primeras comedias comedia musical en la que yo trabajé. Eran por cuadros, ¿no? Habían cuadros musicales, habían cuadros de humor, no de humor, de comedia, pasos de comedia,
Eso era vodevil, ¿no? Y entonces, bueno, hacía el galán joven, pues, en esas comedias. Y aprendí bastante, y empecé a tomarle como cariño y respeto al humor, ¿no? Pero anteriormente habíamos estado en grupos de teatro serios, en talleres con el grupo Rajatabla, pertenecía al grupo estable del Teja, al grupo estable Talía. Y bueno, hicimos unas cosas interesantes que representaron a Venezuela en festivales internacionales, pero ese teatro era como el crimen, no pagaba. Y yo tenía una familia larga que mantener. Amor con hambre no dura. No, amor con hambre no dura. Y entonces pues empezamos a buscar trabajo en televisión, siempre con la intención de ser animadores, pero por supuesto, como habíamos hecho teatro serio, estábamos entusiasmados por la novela que estaba de moda en ese momento. Luego comienza toda esta época de oro del humor en Venezuela, claro, sin dejar atrás Radio Rochela, pero en Venevisión tuvo chéverísimo, tuvo una época de verdad que de mucho impacto, todavía mucha gente seguramente te recuerda de esos grandes personajes, viene A que te ríes, el show del vacilón, pero ¿qué fue lo más representativo, lo más icónico dentro de tu carrera artística, humorística en Venevisión específicamente? Mira, yo empecé en humor en Venevisión, trabajaba en novelas y trabajaba en algunas comedias que se hacían ahí, Qué chicas, El enviado, una novela, algo que escribía César Miguel Rondón. Ahí realmente fue cuando yo debuté, en un capítulo que, por cierto, protagonizaban Orlando Urdaneta y Gilberto Correa. Wow. Y con ellos dos, pues tuve la oportunidad de hacer esas primeras escenas. Trabajé un rato en Qué chicas, hicimos muchos unitarios y unas participaciones en novelas. Paralelo a eso, ya yo estaba en el Teatro Chacaíto. No solamente haciendo de actor, sino que producía ya las obras de teatro y comedias, por supuesto. Y hacía una detrás de otra. Y ahí es donde un periodista amigo llamado Jesús Bustinduy hacía reseñas muy buenas, muy generosas acerca de mi participación ahí. Y cuando Carlos Ceruti, que era productor en La Rochela, que fue, yo diría que la última etapa muy buena de La Rochela en los años 90, fue robado de Radio Caracas para llevarlo a Venevisión. Él necesitaba un elenco de humoristas, porque estaba Bienvenidos, estaba el programa Bienvenidos que hacía Miguel Ángel Landa con muchísimo éxito. Estaba el show de Joselo, Palabras Mayores, por supuesto, ¿verdad? Pero ya Joselo comenzaba un poco el declive, ¿no? Ya eran 25 años de éxito de Joselo. Ya Joselo empezaba, tú sabes, a tener algunos percances, siendo el número uno del humor indiscutiblemente en la historia de la televisión. Pues entonces querían formar un programa que se pareciera a La Rochela. Y la mejor forma fue pues llevarse a quien lo hacía, claro, fue a Carlos Ceruti. La mente maestra. Y por una nota que escribe Jesús Bustinduy de lo que yo hacía en el Teatro Chacaíto, Carlos Ceruti me contacta a través de Vladimir Pérez. Y me llevan a hacer un programa que se llamó Vestido para Matar, que era con Honorio Torrealba y el Conde del Guácharo. Y bueno, ahí alterné con ellos. Y a partir de ese momento, Ceruti vio que yo tenía posibilidades de hacer humor para televisión. Me fue a ver el teatro, me ofrece estar en Chéverísimo. Y empezamos la carrera formalmente en televisión de humor, ya en un programa de humor. Chéverísimo era una réplica de La Rochela, que fue tomando personalidad propia a través de los años. De hecho, era imposible que no se pareciera, porque todas las figuras que iniciaron el tren delantero de Chéverísimo eran Nelly Pujol, que venía de La Rochela, Henry Rodríguez, que venía de La Rochela, Betty Haas, que venía de La Rochela, Américo Navarro, Jorge Tuero y otros más que venían. Los únicos que no habíamos pasado por La Rochela en ese momento eran Gabriela Rodríguez y este servidor. Entonces el programa, bueno, fue teniendo ya, digamos, su estilo propio y duró 10 años. En esos 10 años, pues, se convirtió en uno de los favoritos realmente, no solamente en Venezuela, sino en toda Centroamérica. Nosotros tuvimos la suerte de ir a República Dominicana, a Panamá. Era número uno el programa allá. Uno iba a Panamá en esa época y habían autobuses con la cara de Honorio Torrealba. ¿En serio? Que decían, no hay. Una cosa impresionante, una cosa verdaderamente bonita, ¿no? Y me tocó vivirla con mi compadre Honorio, ahí al lado, que pasara el autobús, que él estaba ahí, ¿no? Con la cara de Honorio diciendo no hay. Entonces, bueno, sí fue una etapa bien linda. Con lo que te hago un poco de historia. Yo siempre trato de hacer un poco de historia. Ese lobby que es tan importante. ¿Tú sabes por qué?
porque yo creo que la mente del televidente es frágil. Es así. Es frágil y yo creo que los que todavía tenemos memoria y podemos contar un poco la historia, es nuestro deber hacerlo. Es así. Y por eso yo te agradezco que en este programa me permitas a mí y a otras tantas personas echar el cuento para que quede un testimonio de una persona que pasó por ahí, que vivió eso y que lo puede contar. Porque después las historias se transgiversan, tú Sí, sabes. así. Y la historia la hace el hombre y por supuesto su conveniencia. Exacto. Y justamente hablando de eso, Wilmer, oye, tenemos una televisión hoy en día que Querías deja llegar ahí, mucho que desear. querías llegar ahí, ¿no? Por supuesto, porque me interesa mucho hablar contigo porque eres un testimonio fiel de esa época de oro de la televisión, la radio y como comunicador social, y seguramente mucha gente lo sabe. La radio y la televisión nació para educar, informar y entretener. Sobre todo. Hazme un balance de esa televisión de antes a esa televisión que estamos viendo ahora. Pero mira, la televisión a nivel mundial ha sufrido muchas evoluciones, ¿verdad? Y lo hago en plural porque es la evolución tecnológica, ¿Ah, sí? la evolución conceptual, ha vivido la segmentación, ¿verdad? Tanto la radio como la televisión. Y entonces, pues eso ha hecho que el ver televisión y hacer televisión no sea lo mismo que hace unos años cuando empezó. La televisión es relativamente nueva, tiene 60 años. Y yo lo digo en la conferencia, para mí era lo más extraordinario. Así, quizá para los muchachos muy jóvenes, la internet, ¿verdad? Sea... Lo que hoy en día es un tablet para un niño. Sí, es decir, es lo que lo marcó, ¿verdad? Y seguirá siendo una huella que tendrá toda su vida. Bueno, pues para mí fue la televisión, ¿no? Que estaba muy joven en aquel momento, porque yo tengo 54 años de edad y empecé a ver televisión, yo creo que desde que mi mamá puso el coche frente a la televisión, yo empecé a ver televisión en blanco y negro, era en ese momento, y me enamoré pues de la televisión. Habían pocas estaciones de televisión, nadie estaba preparado para hacer televisión, se fueron preparando en el camino, pero la televisión tiene una característica muy importante y es lo que yo más critico que se ha perdido en estos últimos tiempos, y es que se volvió un negocio. La televisión al comienzo se hacía con el corazón, se hacía con el corazón. La gente tenía vocación, la iba descubriendo e iba haciendo televisión iba aprendiendo mientras hacía televisión. Entonces yo creo que el balance puede ser positivo en algunos aspectos, en el aspecto técnico, por ejemplo, en el aspecto conceptual, quizá no tanto, porque lo que no es un negocio no se produce y no se transmite. Y yo creo que ese aspecto de formar, del que estamos hablando, que es una labor de la televisión, es importante que los medios de comunicación no lo pierdan, ¿me entiendes? No pierdan ese objetivo tan importante de formar, porque si no formas, deformas. Es así. Y es lo que está pasando actualmente en la televisión mundial, diría yo. Y particularmente en la televisión venezolana, donde la escasez de dinero, de presupuesto, pues ha hecho que la calidad del profesional de la televisión baje. Por supuesto, un profesional menos creativo pues tiene menos que ofrecer. Una televisión con pocos creativos y con poco dinero tiene muy poco que ver. Y entonces yo creo que debemos ser críticos. Los que estamos dentro de la industria de la televisión tenemos que ser críticos y tenemos que entender que esto es una coyuntura y que debemos prepararnos como si no hubiese coyuntura. ¿Me entiendes? Eso es correcto. Si tenemos que preparar, bueno, mira, no hay presupuesto para hacer un gran programa, pero yo tengo que prepararme porque el día que haya un presupuesto y haya un gran productor y haya un canal que esté dispuesto a hacerlo, yo tengo que estar preparado. Ahí estoy ya listo y preparado. ¿Ves? Pero está pasando con el talento, por ejemplo, que el talento se forma en los consultorios de los cirujanos plásticos. ¿Me entiendes? En los spas donde le sacan las cejas a los tipos y les ponen el copete más grande y el outfit. ¿Me entiendes? Entonces tú quitas todo eso y cuando ves es algo muy pobre. Danielita Alvarado justamente hace poco la vi en una entrevista y decía que los nuevos actores y los nuevos animadores no leen. No leen. Y es el gran problema que vemos hoy en día en la televisión y en la radio. ¿Qué opinas de eso? ¿La preparación se ha perdido? Justamente antes recordábamos que en Radio Caracas Televisión, Venevisión tenían academias de formación. Claro. Ya no existen. No existen. Pero uno, fíjate tú una cosa. Nosotros, yo voy a hablar por mi caso y sé que es el de muchos
artistas, ¿verdad? Que no son comunicadores sociales, son artistas. La preparación es permanente, ¿sabes? Y no tiene que ser en una materia específica. Porque, por ejemplo, un actor debe estar informado de la mayor cantidad de cosas que pueda porque va a representar muchos personajes. Y no tienes por qué esperar que te asignen un médico para conocer un poco de medicina, por ejemplo. Y así, pues, con todas las carreras, ¿no? La preparación está más orientada a lo estético ahora. A lo estético. Porque, bueno, porque esa es la demanda del mercado. Es decir, yo necesito que las mujeres estén buenas, punto. ¿Vende? ¿Es comercial? Ya veremos si actúa. De hecho, no importa que actúe mucho, que esté buena. La faldita. Para que la gente la vea, sí. Y yo creo que eso ha perjudicado mucho la actuación, básicamente. Ahora han muchos comunicadores sociales entrado directamente en el entretenimiento y no debe ser así, porque quizás no tienen el carisma, el swing, pero soy comunicador social y yo tengo derecho a la cámara. Sí, como si fuese una relación explícita la comunicación social con los medios de comunicación. Mira, en los años 80, tú estarías naciendo quizá. Sí. En los años 80 se formó una polémica bien grande porque los comunicadores sociales empezaba a ponerse en boga la carrera de comunicación social. Porque antes era periodismo, o sea, impreso y ya. No había más. Porque en televisión se hacía un noticiero de 30 minutos y listo. Y eran locutores. Y eran locutores los que hacían los noticieros. Y lo hacían muy bien, ojo. Sí. Que por cierto es una anécdota muy buena. Eduardo Rodríguez, que hoy es uno de los comunicadores sociales más importantes con los que cuenta el país, era locutor, porque su papá era locutor y él narraba, era el locutor comercial de las carreras de caballo. Eso era Eduardo Rodríguez. Y lo hacía muy bien, además. Y le encantaba el ambiente del hipismo. Y bueno, para pagarse la carrera de abogado, él narraba noticias en Venevisión, jovencito. Y me acuerdo que un día baja a maquillaje, nos conseguimos, y me comenta muy sorprendido, me dice, oye, Wilmer, vengo de una reunión y me dijeron que no voy a poder seguir narrando noticias si no soy comunicador social. Y yo trabajo de narrador de noticias para pagar mis estudios de abogado, que ya estoy en 4º año. Oye, yo soy un buen locutor, yo puedo narrar noticias, de hecho, lo vengo haciendo por varios años. Entonces, bueno, ¿y qué vas a hacer? Bueno, tendré que estudiar comunicación social. Entonces, se graduó de abogado y empezó a estudiar comunicación social. Y fíjate, hoy por hoy es uno de los más importantes periodistas y conferencistas que tiene, y buena gente además, Eduardo, y amigo mío además. Y entonces, quiero decirte que Eduardo se hace un gran comunicador social porque ya lo era. Es decir, ya lo era. De manera empírica. Ya lo era de manera empírica. Y práctica. Y espérate, yo te voy a decir una cosa, uno de los mejores periodistas que ha existido en este país se llama Oscar Llanes. Y Oscar Llanes, enséñame el título de Oscar Llanes. Historiador. Era reportero, chico, de Últimas Noticias. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo te quiero decir es que a ti no te hace comunicador que vayas a la universidad. Tú eres un comunicador que vas y te certificas en la universidad y ejerces la comunicación. Porque yo he visto bastantes periodistas, y no se ofendan, porque ustedes saben que es así, bastantes periodistas parados frente a una cámara que no sirve para nada. No tienen carisma, no se saben vestir, no saben hablar, no saben leer un teleprompter. Es un compendio. ¿Entiendes? Es un compendio. Y la preparación va a marcar la diferencia. El que vaya a la universidad no te va a hacer un gran profesional. Es decir, es como los abogados. ¿Cuántos abogados hay? ¿Y cuántos son muy malos? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer esa revisión sin prurito, ¿me entiendes? Sin prurito, porque yo la hago con el asunto del humor. Nosotros los humoristas nos reunimos y espérate, y hacemos crítica. Mira, aquel es un fenómeno, este no sirve. Tú te estás descuidando, tú estás haciendo lo mismo hace 5 años. Ponte las pilas. Claro, porque es que cuando uno tiene pasión por esto, uno no quiere que eso se muera. Yo veo la televisión ahora y me da tristeza, realmente. Porque a mí la televisión me inspiró a ir para allá, ¿me entiendes? Y a prepararme para ser mejor que la gente que me inspiró a mí. Claro. Ese era mi objetivo. Que es el sueño de toda persona que vea Absolutamente. esos líderes inspiradores. Claro. Entonces, los que están viendo televisión ahorita, ¿quién los inspira? ¿Quién los inspira?
complicado. Ese es mi problema. Es complicado, Wilmer, y ya para cerrar, además que una charla bastante amena, creo que pasaríamos aquí horas y horas hablando de la televisión, de la radio y por supuesto de lo que influye los medios de comunicación en un país, en una sociedad y esta que tanto lo necesita, el educar, el informar, el entretener. ¿Qué pasa cuando sentimos lo que decimos al hablar, al hacer humor, al animar, al presentar las conferencias? Oye, yo soy un apasionado de lo que hago. Yo creo que es un elemento fundamental, yo lo pondero mucho en las conferencias. Si uno no tiene pasión por lo que hace, es mejor irse y tratar de buscar algo que te genere esa pasión. Yo lo defino pasión, responsabilidad, preparación y el entender que cuando uno se para frente a una cámara, mucha gente te está viendo y debes tratar de hacer con autenticidad lo correcto. Y lo correcto es decir la verdad y lo correcto es presentarte como tú eres y decir con respeto lo que piensas. Y si eso genera debate, pues bienvenido sea, ¿no? Claro. Porque yo creo que en el intercambiar ideas, en el intercambiar posiciones, en el intercambiar conocimientos está el futuro de todas las cosas, ¿no? De la sociedad, de los medios de comunicación. Y resumiendo, ¿qué siento cuando me paro frente a la cámara? Responsabilidad, un placer impresionante y una pasión porque la gente se divierta y dejarle un tema de reflexión para que se revise y lo inspire a ser mejor, a buscar más información de las cosas, incluso a que diga, yo no estoy de acuerdo con ese señor, pero lo dice con tanta pasión que yo voy a buscar algún argumento para rebatirlo. Entonces, soy un provocador también. Y si yo digo algunas cosas con algún doble sentido o con alguna intención, generando en la gente eso, el provocarlo a que busque información, a que difiera de mí. Yo creo que los medios están para eso también. Que haya reciprocidad. Claro, para generar conciencia en la gente, ¿no? Qué bueno, Wilmer. La verdad que estamos súper contentos por esta entrevista, Wilmer. Gran humorista venezolano. Bueno, vamos a recordar las redes sociales para que te sigan. Creo que el humor siempre va a estar rodando por ahí en Venezuela de la mano de este gran caballero, Wilmer Ramírez. @Wilmer Ramírez 6 en Instagram, @Wilmer Ramírez 6 en Twitter. No tenemos Snapchat porque no viviríamos entonces. Con todas las redes que hay, uno tendría que estar pendiente de eso y no viviría, no escribiría los monólogos, no haría las conferencias y no haría el amor, que es lo más importante de todas las cosas. Wilmer, un placer de verdad tenerte acá en Si Sí. Sentimos Lo que Decimos. Bueno, óyeme, creo que todo el mundo se siente muy cómodo, le da la comodidad a uno de que diga muchas cosas, pero no sé cuántos han dicho lo que sienten, como lo digo yo, con total autenticidad. Te felicito, tus conferencias también son muy motivadoras y me alegra mucho, me complace mucho que tú hayas ido a las mías. Yo te juro, te prometo que voy a ir a la próxima. A la próxima. Seguro que tuyo, sí. Y a la próxima que tú dictes. Y me alegra mucho que un muchacho joven como tú se interese en saber lo que piensa una persona que tiene unos 2, 3 años más que tú. Y además tenemos algo en común, Renio Tolina, Así gente es. que inspira, que ha inspirado generaciones. Y seguimos con ese legado de educar, de informar, de entretener y sobre todo de hacer de este país la mejor versión que pronto la esperamos. Como los dos tenemos lentes, vamos a despedirnos así. Ajá. Cuídense mucho, pórtense bien. Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos.